soy el delegado de defensa de Cantabria desde diciembre, o sea que llevo un poquito tiempo aquí, 6 meses. Yo me pregunto por qué estoy aquí. Bueno, pues la verdad es que ha sido esta mañana cuando realmente me he enterado que tenía que venir aquí a hablar en esta presentación del libro. Fue una sorpresa. Yo sé que ya se puso en contacto pues, con Rosana, con mi secretario general, pero no se quedó nada fijo y al final, bueno, pues esta mañana acordamos de que vendría y aquí estoy, ¿no? Encantado de venir, por supuesto, porque encima, para presentar este libro, pues creo que es una parte importante de mi misión aquí en Cantabria, que es difundir la cultura de defensa. Y entre ello está, pues precisamente, pues, la presentación de este libro. O sea que mi misión aquí se ve perfectamente cumplida y es un placer pues, estar aquí con Jesús para presentar su libro. Este libro presenta 36 batallas victoriosas. La verdad es que Rosana vino esta mañana y me entregó el libro, firmado por Jesús, y en esta tarde pues, me ha dado tiempo a leer casi la mitad. Con ello quiero decir que es un libro muy ameno. O sea, uno empieza a leer la primera página y cuando se da cuenta ya lleva 50 y tantas. Y bueno, ya porque tenía que ir para acá y no me ha dado tiempo, si me llega a durar una hora más, lo termino seguro, ¿no? O sea, que realmente es un libro muy ameno, bueno, y luego que presenta una historia real, que es lo que nos hacía falta, ¿no? Y lo que hay que tener aquí en cuenta es la visión del lector. Un profesional, como podemos ser nosotros militares, vemos una batalla de una forma y otra, pues el ciudadano normal que quiere ver, informarse de lo que realmente ha sido. Entonces, aquí da cabida a todas las personas, tanto a profesionales como a los que son ajenos a la profesión militar. Creo que es muy interesante y creo que aquí, pues, de las 36 batallas que presenta, es muy variada. Desde la Edad Media, con la batalla de las Navas de Tolosa, y luego continúa con el periodo de los Reyes Católicos, pasando luego a los Austrias, Borbones, y finaliza, bueno, pues digamos con la guerra, con la decaída del Imperio Español con el 98, y luego pues habla un poquitín de lo que es Cataluña, ¿no? Aquí me gustaría también hablar de varias cosas y varias coincidencias. Una que es el prólogo y otro que es el epílogo. En el prólogo vemos que lo hace, o lo realiza Augusto Ferrer Dalmau. Yo Augusto Ferrer Dalmau lo conocí en el Marín, en la Escuela Naval Militar, cuando entregó a la Armada un cuadro que era el de la goleta Alejandra. Ese lo presentó Arturo Pérez Reverte, y yo tuve la ocasión y la suerte de estar allí presente, y la verdad es que es un lujo que este pintor de batallas, como él se llama, sea el que ilustre este libro. La verdad es que eso es una cosa increíble que a mí me ha agradado muchísimo en cuanto lo he visto. Aquí dicen que es un pintor realista. Yo creo que es hiperrealista. Es decir, cuando uno ve estos grabados, parece que uno está ahí presente en la batalla. La verdad es que es increíble. Ya con solamente ver esas pinturas, vale la pena, por supuesto, comprar el libro. Y luego, mucho mejor, lo que se escribe en él, ¿no? En el epílogo lo escribe el Marqués de Obieco. El Marqués de Obieco, actualmente, este título lo posee Antonio Maravini Martínez de Lejarza. ¿Y qué tiene relación este señor conmigo? Pues muy sencillo, porque en la Delegación de Defensa de Cantabria trabaja su tío. Su tío es Sisto Maravini Berriz, que es descendiente directo de Blas de Lezo, y que, bueno, como fue el segundo hijo, pues no le correspondió el tener el título, sino que lo tiene pues, su sobrino, que es el que lo ha heredado por ser el primogénito. Otra cosa que me ha sorprendido, que también lo indica aquí en el prólogo, y también durante el libro, es la leyenda negra. La leyenda negra es realmente la que nos está machacando nuestra historia. Pues yo lo dudo. Yo entiendo que los británicos, que realmente han sido nuestros principales enemigos a lo largo de la historia, han sido lo que siempre han pretendido, pues ser siempre victoriosos en todos los enfrentamientos que ha tenido con nuestro país, con España. Pero, ¿realmente han sido los culpables de que nosotros predicemos esta historia? ¿O hemos sido nosotros mismos? Me explico. ¿Alguien conocía al Álvaro Bazán? ¿Alguien conoce a Blas de Lezo? ¿Alguien conoce a María Pita? ¿Quién no conoce a Francis Drake? O sea, empezamos a ver... Dices, ¿cómo es posible que a Blas de Lezo lo hayamos conocido el año pasado cuando la Armada decidió resaltar a este marino
por su gran hazaña a lo largo de su vida. Comentar que Blas de Lezo ingresó en la Armada con 17 años y ha participado en 22 combates. En todos los que ha participado nunca ha sido derrotado. Es decir, que aquí en el libro se indica que Álvaro de Bazán efectivamente nunca fue derrotado, pues ha habido dos, que uno de ellos es Blas de Lezo. Y ya son dos cosas que son dignas de mencionar en lo que se refiere a este libro. Lo que quiero decir es que la leyenda negra efectivamente ha hecho daño, pero lo que más daño nos han hecho hemos sido nosotros mismos. ¿Por qué Blas de Lezo no es famoso? Pues probablemente porque el virrey de Granada, Eslava, pues lo intentó tapar. Es decir, la fama de la victoria de Cartagena de Indias fue realizada por Blas de Lezo y este señor pues, lo intentó. ¿Dónde está enterrado Blas de Lezo? Nadie lo sabe. Es decir, España, como digo yo, es un país cainita. Y el pecado capital que más sobresale sobre nosotros es la envidia. Y por eso realmente seamos un país en el cual no destaquemos precisamente porque somos envidiosos. Y quizá si conseguimos que a lo largo del tiempo pues eso se evite, iremos más hacia arriba, ¿no? Y luego ya me quedan dos cosillas y acabo enseguida. Una, agradecerle a Jesús que haya nombrado la infantería marina. Yo soy infante marina, soy muy amante de mi cuerpo, por supuesto que sí. Y en su página 54, que me ha dado tiempo a leerla, habla sobre el combate que tuvo Álvaro Bazán contra los portugueses y franceses en las Islas Terceiras, en las Azores. Y ahí es donde él dice que es donde intervino la infantería marina por primera vez. No es exactamente así, pero es muy próximo, porque hay que indicar que la infantería marina fue fundada en 1537. Esta batalla fue en el 1576, pero sí es verdad que en un gran combate, el principal combate y primero que tuvo fue en esta batalla, pero ya intervino pues, en la batalla de Lepanto. O sea que ya, inclusive hay que indicar que nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra fue infante de marina. O sea que es una cosa que nadie desconoce, o que todo el mundo desconoce, y que a mí me gusta a mí resaltar porque es una acción digna de elogio, ¿no? Y ya por último decir que ya era hora de que haya escritores que se lancen, o que lancen al mercado, pues títulos de esta temática, ¿eh? Para que los españoles conozcamos un poco más nuestra historia, que creo que es la base de cualquier país. El que desconoce su historia no se conoce a sí mismo. O sea que yo inclino a los aquí presentes que compren el libro, que se verán totalmente agradecidos por algo que es muy ameno y creo que vislumbra mucho lo que ha sido nuestro pasado. Nada más. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al pueblo de Santander por su cálida acogida hoy aquí y dar de forma especial las gracias a los miembros de la mesa, a Javier por presentar hoy el acto, gracias por estar aquí, a Javier Granda, miembro del Gran Capitán Ediciones, por hacer de la historia de España que sea conocida por nuestra sociedad. Gracias a la librería Estudio por habernos cedido hoy su espacio y muchas gracias al delegado de Defensa del Ministerio, al coronel Ignacio Yáñez, que representa a esas personas que dieron su vida por su país, al igual que las personas o los héroes del libro Cuando éramos invencibles. Muchos de ustedes han venido aquí buscando muchas respuestas a sus preguntas, pero la primera pregunta que tendríamos que hacerles es si conocen lo que fue la Contraarmada, lo que fue el milagro de Empel, si conocen al general Gutiérrez que derrotó a Horatio Nelson en las costas de Tenerife. Yo creo que muy pocos de ustedes lo conocen, pero sin embargo, desde muy pequeñitos nos han enseñado muy bien en el colegio nuestros grandes fracasos como de Trafalgar, la Armada Invencible, el desastre del Anual y el desastre de Cuba. Desgraciadamente vivimos en un país donde la educación está dividida en 17 pequeños reinos de taifas y por lo tanto no hay una educación común. Estamos ahora mismo en Cantabria y voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Aquí todo el mundo conoce lo que es la Escuela de Altamira, ¿no? Que es la Capilla Sistina del arte rupestre. Sin embargo, en solo 2 comunidades autónomas, como es Cantabria y Castilla-La Mancha,
se estudia las cuevas de Altamira. Pero este ya no es el caso. En otras comunidades se estudia la cueva del tío Paco, la cueva del Ventorro, etc. Bueno, la historia común se ha destruido y lo peor de todo es que hay zonas de España donde ya ni siquiera hay historia común, sino el odio al resto de España. Eso no se puede consentir. Que dentro de España se esté educando a los niños en el odio al resto de España. Otra de las causas de que en España, lógicamente, no conozcamos nuestra historia es que, como decía muy bien el coronel, una gran parte de la sociedad ha adoptado como suya la leyenda negra, cuando la leyenda negra fue un arma de propaganda utilizada por nuestros enemigos en momentos de guerra y que por lo tanto tenía un fin: dañar la imagen de España. Existe otra causa muy importante para que no conozcamos la historia, y es que quien domina actualmente la historiografía son los anglosajones. Desgraciadamente para ellos, sus grandes fracasos han sido contra los españoles. Ellos son inteligentes y ocultan sus fracasos. Nosotros no lo somos tanto y ocultamos nuestras victorias. Me gustaría hablar de un capítulo muy especial, que es la contraarmada. Para situarnos a todos ustedes, la contraarmada, en 1588, todo el mundo conoce el famoso fracaso de la Armada Invencible, pues un año después, los ingleses, cuando gobernaba la famosa reina Isabel, organizaron una flota aún mayor que la española, con más de 60 barcos, con más tripulación, con más hombres, con la misión de destruir el Imperio Español. Y aquí entra como protagonista Santander. El objetivo del pirata Drake, del sanguinario pirata Drake, por cierto, nombrado Sir Drake por los ingleses, que ellos a sus piratas y asesinos encima los enaltecen. Pues la misión era destruir la flota de la Invencible que se estaba reparando precisamente aquí, en Santander. Ese era, digamos, un punto de ataque. Otro punto de ataque sería atacar Lisboa, y posteriormente sería tomar las Islas Azores para desde allí acosar a las flotas de Indias. El pirata Drake, pues, iba a dirección a Santander, pero tuvo noticias de que había un tesoro en La Coruña. Y allí se produce el famoso hecho de Doña María Pita y las mujeres de La Coruña, ¿no?, que se enfrentaron en minoría a la invasión británica y los vencieron expulsándolos de las costas gallegas. El desastre inglés continuó en Lisboa y posteriormente en las Azores. El 75% de la tripulación, entre marineros e infantería, no llegó a Inglaterra. Ustedes ahora mismo conocen un fracaso brutal de los ingleses. Sin embargo, ni la historiografía mundial lo conoce, y peor de todo, ni nuestros niños, ni nuestros mayores, ni prácticamente nadie en este país conoce el desastre de la contraarmada inglesa. Pero tienen muchísimos desastres los ingleses, no solo ese. Estamos hablando de la hecatombe de la flota inglesa frente a Cádiz. Estamos hablando del desastre del grandioso Horatio Nelson, héroe de Trafalgar, frente al general Gutiérrez, que defendió Tenerife con un grupo de milicianos frente a los mejores soldados británicos. Son muchas batallas, muchos hechos que se hacen entender lo que es el Imperio Español, porque todos tenemos en la mente de que nosotros nos regalaron nuestra suerte, nos regalaron nuestras tierras, y no, señores. El imperio duró por una sencilla razón, porque estaba formado por personas excepcionales, no por personas, sino por héroes excepcionales que hizo que España fuera invencible.
Y ustedes se preguntarán, ¿volveremos a ser invencibles? Por supuesto, seguimos siendo invencibles. Decía el canciller Bismarck que España es el único país que más veces ha intentado destruir a sí mismo. El día que nos unamos todos, volveremos a ser un gran país. Puedes aplaudir. Quiero agregar un poquito también otros capítulos, porque viendo la historia, estamos hablando que España forma parte o ha hecho uno de los hitos más grandes de la historia universal. Ningún país lo ha conseguido, que es la mayor unión de culturas, de razas en el mundo. Y eso fue el descubrimiento de América. A diferencia de otros que exterminaron a los indígenas, como los anglosajones, España se juntó, hizo un mestizaje, hizo que las culturas, tanto indígenas como españolas, formaran lo que ahora se llama la hispanidad. Y gracias a eso, hoy 500 millones de personas hablan el español. Recordemos que el español es la primera lengua materna que se habla en el mundo. Si uno visita desde La Habana, Quito, México, cualquier lugar, verá que están unidos por los lazos de la hispanidad. Sin embargo, ustedes intenten ver otros lugares donde han estado esos que nos han creado la leyenda negra y verán que no hay tal unión, que no hay tal mestizaje, y encima nos echa a nosotros el muerto de la leyenda negra, cuando nuestra historia sí es de leyenda, pero de una leyenda maravillosa que tenemos que recordar todos los españoles. En definitiva, tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de lo que hicieron nuestros antepasados, porque un país que olvida su pasado es un país que no tiene presente. Y tengan en cuenta esto, es un país sin futuro. Tenemos que recordar a toda esa gente que nos hicieron tan importantes como somos ahora. Todo el mundo se piensa que hemos venido del planeta Marte y vivimos como vivimos ahora de la nada. No, señores. Gracias al esfuerzo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. España es uno de los países donde el 80% de la población mundial le gustaría vivir. ¿Y por qué? Porque es un gran país al cual tenemos que agradecerlo, y tenemos que agradecer a nuestros antepasados que han conseguido lo que somos ahora. Ya para terminar, decir que el libro, como han dicho los compañeros, es un libro de muy fácil lectura, con 36 episodios, donde van a descubrir momentos de gloria ocultos en la historia de España. Y por eso espero que disfruten con él, que se emocionen y que con este libro empecemos a recuperar lo que hemos sido y empecemos a ser de nuevo invencibles. Muchas gracias. No hay ningún partido político ahora mismo que defienda la historia de España. Por eso los españoles la conocen. Pero además no quieren que se conozca la historia de España. Porque una persona que conoce sus raíces es una persona mucho más orgullosa y, por supuesto, una persona mucho más difícil de manejar. Por eso no interesa que se conozca la verdadera historia de España, porque así tenemos gente más ignorante y más fácil de manejar. Me has hablado del modelo de Estado. No creo que haya que cambiar el modelo de Estado, pero sí que el Estado tiene que recuperar las competencias de educación para hacer una historia común. Una historia de todos y para todos, y no una historia provinciana. Eso no nos lleva a nada. Y sobre todo en zonas como el País Vasco y en Cataluña, una historia basada en el odio al resto de España. Eso es lamentable y hay que cambiarlo. Y por supuesto el desconocimiento de los políticos. Lamentablemente tenemos personas que dirigen este país que bueno,
que tendrían que leer el libro para descubrir un poco la historia de España. Sí, la verdad que gran historiador, pues bienvenidos. Si hay partidos que defienden la historia común, bienvenidos a esta cruzada. Y esto tiene una solución muy fácil, y es cumplir la ley. Lógicamente, tenemos una Constitución y el gobierno tiene la posibilidad, y sobre todo ahora mismo con la mayoría absoluta que tiene, para retomar determinadas competencias cuando estas competencias no se están cumpliendo adecuadamente. Y lo de Cataluña, hay un capítulo además, el capítulo 36, el último capítulo, que se llama Cataluña, la nación perdón, el reino que nunca existió, y también la nación que nunca existió y nunca existirá, donde vemos cómo se manipula, se falsea la historia de una forma vergonzosa. Y empezando, ustedes habrán visto todos los 11 de septiembre, cómo se hace una ofrenda floral al señor Casanova, defensor de Barcelona, conseller en CAT en 1714. Pues todo el mundo se imagina que ese señor murió en la defensa de Barcelona como un mártir, cuando es totalmente mentira. Murió 30 años después y siendo muy español. Se agregan una bandera que ni siquiera es suya, que es la bandera del Reino de Aragón. Si ustedes, alguien de aquí tiene conocimientos jurídicos, podemos hablar del derecho a decidir. Si no existe ningún ordenamiento jurídico, ni interno ni internacional, si se lo han inventado. Y luego, si ven los razonamientos que hacen, muy parecidos a los nacionalsocialistas cuando Hitler, que hablan de unión, de razas, de culturas en común. Es la misma teoría de Hitler. Yo creo que hay que aplicar la ley, y simplemente aplicando la ley se soluciona todo. Si queremos estar en un Estado social, democrático y de derecho, hay que aplicar la ley. Tenemos un país, vivimos, yo creo, en un país donde la mayoría de nosotros tenemos nuestra casa, nuestro coche, nos vamos de vacaciones, tenemos una sanidad pública gratuita, una educación pública gratuita, el 40% del PIB se gasta, perdón, del gasto del Estado se gasta en temas sociales, un país que protege a sus ciudadanos, pero nos han vendido un país que parece que es un desastre, cuando nunca hemos vivido mejor que en estos 30 años. Pero eso nos lo estamos cargando al crear mitos, leyendas, historias falsas, que lo único que crea es la división entre unos y otros. Y desgraciadamente eso hay que evitarlo. Era una superioridad en todos los campos, era una superioridad militar, era una superioridad marina. Durante 80 años dominamos los mares, las rutas marinas, sin que el resto supiera por dónde ir o por dónde navegar. Un ejemplo muy claro es el Océano Pacífico, que lo llamaban el lago español. O sea, el galeón de Manila, durante 250 años, controlando las rutas marítimas en el Pacífico, en el Atlántico. Estamos hablando de gestas logísticas, por ejemplo, como el Camino Español. Estamos hablando que teníamos la mejor tecnología, teníamos los mejores pensadores, porque los mejores del mundo estaban en esos momentos en España. Era un cúmulo de circunstancias que bueno, será difícil de repetir. También hemos vivido un siglo de oro en la cultura. Tanto la pintura como la literatura, como la escultura. Y ahora mismo también estamos viviendo. Tenemos grandes empresarios, por ejemplo, aquí que tenemos un empresario que ha sido un ejemplo del mundo, como el señor Botín, que de paz descanse, grandes deportistas como Rafael Nadal, tenemos grandes científicos, grandes médicos. Lo único que nos falta es un pequeño empuje. En el momento que tengamos el pequeño empuje, ya verás cómo España se sale del planeta de nuevo. Por supuesto, o sea, la educación, la sanidad, tema de justicia también, sería muy positivo. Son competencias que nunca tiene que perder el Estado. ¿Por qué hay tanto miedo en España a hablar de centralismo? Yo creo que es que tampoco es necesario hablar centralismo, hay que mantener las autonomías, pero dentro de su ámbito de competencias. El centralismo
pues tampoco, yo creo que se hicieron las autonomías para acercar, digamos, los políticos al ciudadano, y al final, pues lo que se ha puesto es desvirtuar ese principio. Pero pienso que simplemente hay que hacer unos pequeños ajustes a la máquina y la máquina funcionará mejor. Hombre, yo creo que hay mucha gente que está trabajando, como por ejemplo el coronel, que hace una labor didáctica aquí en Santander impresionante. Por ejemplo, hoy apoyando el libro, sé perfectamente, por ejemplo, en el Museo Naval de Madrid se han hecho exposiciones espectaculares, como la de Blas de Lezo, el tesoro de Infanta Mercedes. Infanta Mercedes. Desde el Ministerio de Defensa se está haciendo una labor increíble. Van también, tengo noticias de que van a los colegios a hablarles. Lo que sucede que, bueno, yo creo que hay una tendencia que está haciendo reaccionar a todo el mundo, y también ya no es cuestión de hacer frente, sino de tener conciencia colectiva de todos a una, y poco a poco ir cambiando esta situación. Creo que en los últimos años hay una tendencia a recuperar lo nuestro, y se está trabajando desde diferentes instituciones para hacerlo posible. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, estaré encantado a las personas que quieran de firmarle su libro, dando las gracias al señor Yáñez, a la editorial y a Javier por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por haber estado.